Buenas tardes. En este cuarto y último video sobre medidas cautelares vamos a trabajar específicamente sobre la tutela anticipada o anticipo material en clave cautelar. Para poder trabajar sobre tutela anticipada y comprender sus alcances, una primera cuestión que vamos a revisar es su diferencia con las llamadas medidas autosatisfactivas. Y en segundo lugar, vamos a pasar revista a las 3 decisiones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dictadas en los casos Camacho Acosta, Kipper y Pardo. Primero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de anticipación de tutela o medida cautelar anticipada o tutela material de acuerdo a la fuente, al autor o autora que ustedes tomen para estudiar este tema? La diferencia que tiene este tipo de medidas con relación al resto de las medidas cautelares que hemos ido analizando es que el objeto de la pretensión cautelar coincide total o parcialmente con el objeto de la pretensión de fondo. Y esto, desde ya que genera algunos problemas, porque, como habíamos dicho, la postergación del contradictorio puede tener sentido y puede tener razonabilidad si la pensamos en el contexto de una pretensión accesoria que busca cierto tipo de medidas con el objetivo de asegurar la eventual sentencia de fondo que se vaya a dictar. Ahora, el problema se presenta cuando el objeto de esa pretensión cautelar coincide, se superpone de manera total o parcial con el objeto de la pretensión de fondo. Porque ahí sí que nos hace mucho ruido que una jueza o un juez pudiera dictar una sentencia de este tipo, vaciando de alguna manera el contenido de la pretensión de fondo. Entonces, estaríamos en un contexto donde la pretensión accesoria pasaría a tener una relevancia que no debería en principio, porque justamente es accesoria a una pretensión principal. Sin embargo, si nos ponemos a pensar, en algún punto no estamos fuera del campo cautelar. Recuerden lo que discutimos sobre el artículo 232 y ese poder cautelar genérico. De hecho, la jurisprudencia que ha ordenado este tipo de medidas cautelares generalmente encuentra sustento normativo en ese artículo 232 o bien en el artículo 230, ya no en la prohibición de innovar, sino en la orden de innovar. Orden de innovar que en este tipo de supuestos coincide, insisto, con la pretensión de fondo de manera total o parcial. Acá lo primero que hay que tener en cuenta es que no deja de ser una medida cautelar. Quiero decir, lo que va a haber es un anticipo material de parte o toda la pretensión de fondo, pero no va a haber una resolución jurídica definitiva. Esto significa que la decisión sobre tutela anticipada genera una cosa juzgada formal, como toda otra medida cautelar, y supone que se continúe con la discusión de fondo para permitir que, mediante una sentencia razonablemente fundada, se resuelva quién tiene derecho en esa relación jurídica que se está discutiendo. Estas medidas son a veces confundidas con las llamadas medidas autosatisfactivas, que nacieron jurisprudencialmente, doctrinariamente más bien, y que encuentran regulación en algunos códigos procesales del interior de nuestro país. La pretensión autosatisfactiva, a diferencia de la medida cautelar de tutela anticipada, es una pretensión autónoma, es una pretensión que se agota en principio con su dictado. Y esto sí que es un problema, porque si la pretensión se agota con su dictado, si esa pretensión se dicta inaudita aparte o con un breve traslado previo, como regulan algunos códigos, pero sin permitir una amplitud de debate y de prueba, como suponen los procesos de conocimiento, para resolver la cuestión de fondo, creo que tenemos claramente un problema de debido proceso, un problema de derecho de defensa. Entonces, la principal diferencia entre estos dos tipos de medidas es que la tutela anticipada continúa siendo una medida cautelar, por tanto continúan aplicando los principios que hemos visto en materia de medidas cautelares, y sobre todo, especialmente, supone continuar con la discusión de fondo para terminar de dirimir en definitiva si ese adelanto material, ese anticipo material de la pretensión de fondo se puede consolidar en una sentencia de mérito pasada
en autoridad de cosa juzgada. Entonces tengan en cuenta esto, porque como les digo, es bastante común confundir una y otra. La tutela anticipada no deja de ser una medida cautelar y por tanto es provisional, por tanto es accesoria a una pretensión de fondo y por tanto su concesión solo supone un anticipo en términos materiales de ese objeto de la pretensión total o parcial, pero no la consolidación de la situación jurídica en quien obtiene esa medida. La mejor forma de pensar esto es trabajando con jurisprudencia. La tutela anticipada en cuanto tal no tiene recepción normativa, como vimos en el elenco de medidas cautelares que recepta el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, pero sí tiene un desarrollo importante en la jurisprudencia. Entre el material de estudio ustedes tienen 3 decisiones, hay más, pero tienen 3 decisiones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que están en el material de estudio por distintas razones. Por un lado, como hablamos siempre, para tener en cuenta cuál es la regla decisoria. Ustedes tienen que saber que nuestro máximo tribunal habilita el dictado de medidas de este tipo. Por otro lado, también como conversamos siempre en materia de jurisprudencia, para ver cómo se construyen los argumentos que llevan a reconocer este tipo de medidas excepcionales. Y finalmente, porque también permite ver las idas y vueltas que a veces tiene la jurisprudencia sobre estos temas, por eso es tan importante que estas 3 decisiones ustedes las analicen y las estudien en conjunto, las piensen como un recorrido, como una evolución, y para eso es importante analizar no solo el contenido de la sentencia, sino también el contexto histórico y la coyuntura en la cual se dictaron esas sentencias. El caso Camacho Acosta es un caso de derecho laboral, es un accidente de trabajo, donde Camacho estaba solicitando, por un lado, prestaciones en especie, y por otro lado, una indemnización por daños y perjuicios por haber perdido un brazo en la guillotina de una imprenta en la que trabajaba. El caso llega hasta la Corte Federal, y Camacho lo que había pedido fundamentalmente era que le entregaran una prótesis para poder utilizar. Y fíjense que acá el objeto no era asegurar la eficacia de la sentencia a dictarse, porque probablemente Camacho iba a ganar ese caso y muy probablemente iba a recibir esa prótesis. ¿El problema cuál era? Una vez más, el paso del tiempo y la posibilidad de que se produzca lo que la Corte llama un perjuicio irreparable. Camacho necesitaba la prótesis en ese momento para reinsertarse en el mercado laboral, la necesitaba también por cuestiones sociales, por cuestiones psicológicas, por un montón de razones la necesitaba ahora, no la necesitaba cuando termine la sentencia. No le alcanzaba con embargar las imprentas de la empresa para cobrarse una vez que tuviera la decisión de mérito a favor. La Corte efectivamente reconoce esta posibilidad en términos de, como les comentaba, de reconocerla como un anticipo material y parcial de la pretensión de fondo, porque no le estaban adelantando todo lo que estaba pidiendo, pero sí lo que era esencial para asegurar la eficacia de ese proceso, que insisto, no dependía de poder cobrar al final del proceso, sino que necesitaba una solución inmediata y en ese momento. Esta idea de perjuicio irreparable, algunos la proponen como un tercer requisito de procedencia, además de la verosimilitud en el derecho y además del peligro en la demora, pero también la podemos pensar como la cuarta rueda del triciclo, porque en definitiva el perjuicio irreparable no es otra cosa que un peligro en la demora agravado, un peligro en la demora muy muy alto, justificado en la irreparabilidad del perjuicio, pero no deja de ser peligro en la demora. Esto solamente para que lo tengan en cuenta como forma de pensar esto, pero sí es importante el estándar que impone la Corte en Camacho Acosta, que es un estándar de interpretación restrictiva, justamente porque supone el adelantamiento del objeto de la pretensión de fondo a través del dictado de una medida cautelar. 3 años después, no más de dictar Camacho, la Corte dicta su segunda sentencia en esta materia, que es el fallo Kipper. El fallo Kipper lo que estaba discutiendo era la constitucionalidad de cierta normativa que establecía restricciones cambiarias y que había impedido retirar dólares de los bancos con motivo de la crisis a fines del año 2001, de la crisis socioeconómica enorme que vivió nuestro país. Estas medidas cambiarias lo que buscaban era evitar corridas y sostener
la viabilidad del propio sistema. Kipper promovió un amparo, fíjense qué curioso, ¿no? Un amparo para sacar dólares de un banco, un amparo para proteger propiedad privada, obtuvo una medida cautelar que le permitió retirar esos dólares del banco, y cuando el caso llegó a la Corte, el último día hábil del año 2001, la Corte revocó esa decisión. Y es bastante contradictorio esto porque la Corte no hizo ningún tipo de referencia a Camacho Acosta. Fíjense ustedes, cuando analicen la decisión en Camacho Acosta, van a ver que la Corte establece una suerte de principio general. Esto es, se puede anticipar materialmente el objeto de la pretensión de fondo a través de una medida cautelar con interpretación restrictiva en la medida que haya riesgo de un perjuicio irreparable. En Kipper no analizó nada de esto. En Kipper lo que hizo fue dogmáticamente afirmar que convalidar una medida de este tipo implicaría convalidar un anticipo de jurisdicción y que eso suponía una violación del debido proceso. Ahora, piensen ustedes que prácticamente cualquier medida cautelar supone en algún punto un anticipo de jurisdicción, porque el juez está expidiendo sobre la verosimilitud del derecho de fondo que yo estoy discutiendo en la pretensión de conocimiento. Entonces, solo afirmar que implica un anticipo de jurisdicción sin hacerse cargo de su propia jurisprudencia previa en Camacho Acosta, que había establecido como principio, cumplidas estas características, y con este criterio restrictivo, que era posible acceder a una medida de estas características, en el caso Kipper la Corte revoca esa medida cautelar, y fíjense cómo el caso Kipper muestra el carácter propiamente cautelar de estas medidas y no autosatisfactivo, porque Kipper lo que tuvo que hacer es devolver los dólares al banco que había sacado gracias a la medida cautelar. Recuerden que la interposición de los recursos en esta materia no suspende la ejecución de las medidas, por tanto, el actor ya había obtenido ese dinero, al haberse revocado tuvo que devolverlo. No se había agotado la discusión de fondo, había sido solo un anticipo material de esa discusión. Después, la tercera decisión de esta línea de sentencias de la Corte que les propusimos para estudiar este tema es el caso Pardo. Y otra vez, en Pardo la Corte recupera la doctrina Camacho muy claramente, vuelve a ratificar ese principio, y si ustedes se ponen a ver, las particularidades de la causa ameritaban el dictado de una medida de este tipo. Había una persona menor de edad que había tenido un accidente, que había quedado en un estado prácticamente vegetativo, y necesitaba el dinero ahora, no garantizarse que años después, cuando se dictara la sentencia, iba a poder cobrar. Lo necesitaba ahora para las prestaciones médicas, necesitaba ahora por distintos motivos. Y la Corte, con citas de Camacho, como les decía, recupera esta doctrina y permite que a través de una medida cautelar, en un proceso de daños y perjuicios, donde es muy difícil obtener medidas cautelares, se le anticipe a Pardo parte de lo que estaba solicitando como pretensión de fondo. Una vez más, ¿significó esto resolver el proceso parcialmente? No. Lo único que significó fue garantizar la efectividad de ese proceso, que otra vez para lo cual no era suficiente asegurar el eventual cobro de una sentencia definitiva a dictarse años después, sino que era necesario asegurar el cobro en ese preciso momento. Entonces, lean y analicen esta jurisprudencia en conjunto, intenten identificar los defectos y las inconsistencias internas de la decisión de la Corte en Kipper, y también ida y vuelta sobre su propia jurisprudencia. Y también creo que esto sirve como un buen ejemplo de lo que también conversamos siempre, de la importancia de leer los fallos, sobre todo de los superiores tribunales, en el contexto histórico y político en el cual se desempeñan, en el cual se dictan. Fíjense que a fines del año 2001, con el dictado de esas medidas de restricción cambiaria y de restricción al retiro de depósitos en dólares, había una situación de crisis socioeconómica terrible. Y una decisión de este tipo, que hubiera confirmado la posibilidad de obtener esos dólares a través de acciones de amparo, podría haber significado el colapso del sistema. Digamos, las implicancias de la decisión de la Corte, otro tema también a analizar, no eran como en Camacho Acosta y como en Pardo, limitadas a ese caso individual y circunscriptas a la situación de las personas que estaban interviniendo en ese caso, sino que en Kipper eso podía generar un efecto, un impacto sistémico que la Corte, sin lugar a dudas, aún no escribiéndolo en la sentencia, pero sin lugar a dudas tuvo en consideración
para borrar con el codo jurisprudencia que había establecido 3 años antes. Y creo que lo que pasó después con Pardo, por eso la importancia de leer estas 3 decisiones en conjunto, es que otra vez la Corte volvió a establecer ese principio general que permite anticipar de modo material y cautelar todo parte de la pretensión de fondo, una vez más, cuando haya riesgo de un perjuicio irreparable, que puede leerse como un requisito autónomo o como un peligro en la demora agravado, y además a través de una interpretación restrictiva, porque efectivamente una medida de este tipo supone, en cierto punto, un anticipo de jurisdicción y una opinión que otra vez, si ustedes ven cómo se expidió la Corte, y si ustedes ven los fallos de las instancias anteriores de Pardo y de Camacho Acosta, los jueces están siempre cuidándose de no incurrir en prejuzgamiento. Y acá la verdad que es muy finita la línea entre una cosa y otra. Pero una vez más, volviendo sobre los principios generales para terminar con este tema, tenemos una medida atípica, una medida genérica, que se hace cargo del conflicto que tiene que resolver, que se hace cargo de la situación particular en la que estaba un trabajador y en la que estaba una persona con el accidente gravísimo que había tenido en Pardo, se hace cargo de garantizar que el objeto de la pretensión de fondo tenga sentido, la sentencia a dictarse tenga sentido, una vez más, no solo garantizando que después se pueda cobrar, sino asegurando el resultado en el momento en que se lo necesitaba.